Hola, soy Maxi Gutiérrez, el director de El Vagoneta en el mundo del cine. El Vagoneta nace en el 2006 más o menos, cuando el 2.0 empezó a asomar en la web y la comunicación bidireccional en internet empezó a ser una realidad. Realmente lo que me conmovió y me motivó realmente fue la idea de la comunicación bidireccional, que es muy parecida a la comunicación humana. Entonces eso fue lo que más me motivó. Me motivó las capacidades técnicas nuevas. A partir de ahí generé la serie El Vagoneta, que la serie El Vagoneta se me ocurrió en la terraza de mi casa. Yo vivía en Villa Urquiza en ese momento y me la pasaba todo el día en la terraza pensando qué hacer con mi vida. Y tenía un cartel de publicidad adelante. El cartel de publicidad de enfrente estaba vacío. Teniendo todo el día el cartel ahí adelante, la foto de la tapa es una subjetiva mía, es decir, son mis zapatillas y el cartel estaba ahí adelante y se me ocurrió la idea esta. Yo me juntaba con mis amigos en el bar de la esquina a charlar de esto. Che, estoy pensando en poner un cartel de publicidad y conseguir un sponsor para no laburar más. Y ahí se hizo una serie que hubo que primero ver de qué se trataba y ver de qué iba y ver cómo se formateaba. La primera temporada fue muy exitosa por el tono, porque era simpática la propuesta. Era gratis, la podías ver cuando querías. Y también entró en una zona donde, bueno, ¿qué es esto que vos podés ver en videos por internet? Se sumó un sponsor muy grande que sostuvo la segunda temporada y a partir de ahí la segunda temporada realmente fue exitosa porque la gente que invirtió, este sponsor, puso mucho dinero en comunicación y entonces sí, ahí sí se puso masiva la cosa. Cuando se puso masiva vino la propuesta de una productora de cine de llevarlo al cine, a ver qué pasaba. ¿Y qué onda? ¿Cómo les fue? Es publicidad, boludo. ¿A quién le puede hacer mal? Creo que lo más logrado en lo narrativo de Vagoneta es la economía de los textos. Ese es el logro más grande, del que yo me siento más orgulloso como guionista. Arranqué de muy chiquito a trabajar en publicidad. A los 16, 17 años trabajaba en una agencia. Mientras hacía publicidad, estudié comunicación. Terminé mi carrera universitaria en comunicación. Lo que más me gustaba de la publicidad era cuando iba a los rodajes y veía cómo se filmaban los guiones que yo escribía ahí como redactor. Entonces empecé a buscar laburo en medios audiovisuales y era imposible, completamente no se podía conseguir, igual que ahora, ¿no? Entonces bueno, desistí y renuncié a todo. Entonces me fui a ver a los Stones a Nueva Jersey. Y ahí me enamoré de una chica Stone, también. Y juntos decidimos irnos a Europa. Entonces cuando estábamos en Europa conocí a Nicolás Repetto, de pedo. Entonces empezó a aparecer toda esa gente ahí y bueno, yo estaba ahí, en Europa. Cuando volví sin un sope, sin laburo y me fui directamente a Telefe a buscar a esta gente que había conocido. Entonces me dieron entrada y empecé a trabajar en Nico en Telefe y estuvo buenísimo. Y ahí conocí a Posca, a Fabio Posca y a Pablo Codevila y empecé a trabajar con Codevila y con Posca en lo que él hacía, que era El Perro y entonces me anoté en el cine, me empecé a estudiar cine, empecé a estudiar una carrera de cine y mientras hacía televisión. Y la verdad que me fue bastante bien, fui creciendo dentro de la tele, rápidamente empecé a dirigir, entré en la tele en el 95, en el 97 ya estaba de asistente de dirección de un gran director. También tuve mucha suerte con la gente que me rodeó, a la gente que me acerqué. Primero me acerqué a un tipo que se llama Rodolfo Ledo, una bestia total, y empecé a hacer asistente de dirección de él, en Naranja y Media. Y después rápidamente me hice amigo de una bestia, para mí el mejor director de la televisión, que se llama Víctor Estela, y me quedé muy pegado a él, pero como amigo. La verdad que trabajamos juntos en un solo proyecto, pero
pero estuve muy cerca de él en cómo resolvía los guiones, cómo resolvía la puesta en escena y demás. La verdad que la gente con la que me tocó laburar siempre fue muy generosa conmigo. Que también lo que te da la ficción en televisión es un ejercicio cotidiano, rápido, de resolución rápida. Vos tenés que resolver 15, 20 escenas en un día con 8 o 9 actores distintos y distintas puestas, distintos escenarios. Entonces, eso cuando lo haces todos los días, de lunes a viernes, de las 8 hasta las 10 de la noche, durante 4 o 5 años, estás recontra súper curtido. De ahí terminé un poco quemado y me pasé a hacer Humanos en el Camino. Entonces hice 3 años de Humanos en el Camino como documentalista. Y eso también me dio una gran dinámica en la puesta en escena, porque vos estás laburando en vivo con 2 cámaras, con situaciones planteadas de forma espontánea. Seguí un poco más, intenté volver a dirigir ficción en la tele y ya no podía, porque ya me estaban pasando otras cosas, tenía otras cosas en la cabeza y eso ya fue para el 2006 y ahí arrancamos el principio de la nota, que empezó lo de internet y me la jugué ahí. No hay un mango en internet, eso es lo que tiene, que internet es gratis. En realidad se dice que es gratis, es una de las más grandes mentiras del universo, que internet es gratis porque sale más caro que el cable, pero nadie gana guita en internet, así que es difícil encontrarla. Ya va a pasar, en algún momento va a pasar que le vamos a encontrar la vuelta. Hola, mi nombre es Juan Taratuto, director de La Reconstrucción, y estamos acá grabando para DACA. La historia surge de una experiencia personal que no tiene que ver con la trama de la película, en el año 2005, pero sí con una situación bastante particular a raíz de la muerte de mi padre. Empecé sobre algunas anotaciones y esto fue el mismo día que él fallece. Me llevo la computadora a la clínica y empiezo con una ebullición de escritura que luego no leí, pero sí mantuve como esa esencia o ese pensamiento sobre el atravesar una muerte en un círculo íntimo, y ese fue un poco el disparador de las ganas de hacer una película como La Reconstrucción. Hacer una comedia significa plantearle al público la posibilidad de identificarse y en este caso de reírse, y uno como director ve muy palpablemente la reacción del público, eso es muy satisfactorio. Quise generar otras sensaciones, pero sin perder el foco en que lo que me interesa es narrar sobre relaciones humanas, sobre vidas, sobre historias, sobre comportamientos, y la posibilidad de experimentar como director en el relato con la cámara, en el trabajar con el sonido. Me gusta eso, poder conmover, y en este caso quizá hay un cambio de tono, pero no de género. El género sigue siendo el mismo, el género humano, ¿no? Con Diego lo que hacemos no es ensayar ortodoxamente, lo que se conoce como un ensayo, sino tener largos encuentros durante varios meses, y es un trabajo sobre guión, y eso nos va haciendo que mejore el guión, nos va acercando, nos va poniendo en sintonía. Entonces, bueno, llegamos al rodaje conociendo mucho lo que queremos hacer, sabiendo muy claramente qué tecla queremos tocar. Y el trabajo con él, yo como diferencias te podría decir que en las comedias el clima general era más divertido, o era más propenso al humor o a generar. Y esta era una película que necesitaba más de silencios, de más concentración. Diego es un actor muy concentrado, en el sentido que él entre toma y toma no entra en esta cosa de la charla con el resto, de ir a hablar, de ir al catering, volver. Él necesita aislarse. Filmar en Tierra del Fuego fue una experiencia interesante desde lo visual, desde lo que está en la película, lo que es la luz de Tierra del Fuego, lo que son las locaciones, los paisajes. Fue interesante, por otro lado, transitar 6 semanas de rodaje
fuera del hábitat natural de uno, fuera de la casa, fuera de la familia, aislado en un punto, en un hotel, con la única intención de filmar la película sin que nada del exterior se meta. Después, bueno, todas las complicaciones de estar fuera del lugar donde uno habita y del lugar donde hay equipamiento de cine. Yo empecé a estudiar cine en un año muy complicado, el año 89, no sé las estadísticas, pero se hacían muy pocas películas, había muy pocos directores, el cine no era una industria como la conocemos hoy. Era muy difícil pensar que uno iba a hacer cine. Yo siempre lo relaciono el cine con el juego, con jugar a los Playmobil. O sea, yo era un muy buen jugador de Playmobil de chico. Me pasaba horas y horas y horas jugando y móvil y la lectura. Si bien no era un gran lector, empezaba a leer algo de Emilio Salgari, algo de toda una colección amarilla de Robin Hood. Y todo eso me orientó mucho al relato y al juego de la puesta en escena y de imaginar mundos. La taquilla influye mucho en mi trabajo, influye de dos maneras. Una es la personal, o sea, yo quiero que mis películas las vea la mayor cantidad de gente posible. No por eso hago concesiones narrativas o estéticas, o no por eso meto o quito escenas o diálogos o situaciones. Después está el tema industrial. Yo creo que nosotros vivimos en una industria en parte subsidiada por el Instituto de Cine. Yo tengo que lograr que mi película genere el suficiente dinero para que el Instituto de Cine cobre el porcentaje de las entradas y recupere y pueda solventar otras películas. Y después tengo coproductores que invierten plata y obviamente más allá de todo quieren que esa plata les vuelva. Hoy siento, no sé si es que hay más estrenos o cada copia de cada película americana, digamos, Jack el Cazagigante o Los Croods, ocupan 4 salas de un mismo complejo. Eso impide el espacio de proyección. Hoy la exhibición está muy complicada. Eso desde el lado industrial. Después creo que hay una serie de directores para mí muy talentosos, algunos llamados Nuevo Cine Argentino, otros más grandes, otros más chicos, pero creo que hay 5, 6, 8 películas por año que a mí me interesa ver por lo menos. ¿Qué se necesita para contar una buena historia? Se necesita una buena historia, se necesita ser personal, no ser autobiográfico, ser personal, tener una mirada personal sobre eso, que te caliente mucho y trabajar un montón, trabajar varios años sobre un guión y sobre una apuesta y pensar una película y no creer que una buena idea es una buena película. Una buena idea se puede transformar en una buena película, pero en el medio necesita una cantidad de años de trabajo que a veces veo que no se me da. Soy Gustavo Cova, director de Ruya Amargo. De nada. No me digas no había nada, porque yo estaba ahí. Sabes el riesgo que hay y todo lo que está en juego. Ruya Amargo surge de la necesidad de escribir un guión de largometraje hace mucho tiempo atrás, cuando el país era otro país, en otro momento del país. Ahí surge la necesidad de escribir un policial, de contar un poco qué era lo que quizás estaba sintiendo, pero desde otro lugar, de un lugar mucho más divertido en cuanto a entretenimiento, en cuanto a acción, pero atrás de todo eso había como una cosa muy oscura. Y después el guión empezó a tomar vida propia y empezó a ir modificándose. ¿Por qué estás acá? ¿Para qué volviste? ¿Qué haces? Se fueron uniendo otros guionistas donde fuimos dándole vuelta y lo fuimos de a poco ayornando, actualizando. Y yo tenía ganas de volver a hacer cine de ficción. Estaba haciendo animación y tenía ganas de divertirme.
no solamente pensando en el espectador, sino pensando en mí como realizador. El cine de género lo que te permite es justamente eso. A diferencia por ahí de otros tipos de géneros como la comedia o el drama o el cine más costumbrista, donde la cámara generalmente trata de pasar más desapercibida. Y yo no, acá quería realmente agarrar la cámara, tirarme en el piso, moverla mucho, jugar mucho en la edición, con mucho corte. Yo empecé haciendo cine. Hice un largometraje junto a Horacio Maldonado cuando tenía 21 años que se llamó Alguien te está mirando, que era una película de terror. Después me dediqué mucho tiempo a hacer publicidad. En la publicidad sí surgió amalgamar las diferentes técnicas y jugar mucho con efectos especiales, de ahí que empezó a hacer las aperturas de Videomatch. Y medio como que me fui separando del largo, pero contando siempre historias, siempre jugando mucho con diferentes técnicas, hasta que, bueno, justamente un comercial de animación me llevó a hacer una serie para Fox de animación. Y a través de esa serie que hice, que fue City Hunter, me contratan para hacer Boogie. Y si bien lo más inmediato en mi vida reciente son estos dos largometrajes, que es Boogie y Gaturro, en realidad hay 20 años atrás de cine, ¿no? En el momento que filmé Rouge, estaba como con muchas ganas de romper con cierta estructura con la que yo venía filmando últimamente. Y tenía muchas ganas de jugar con una cámara muy libre, muy cámara en mano, con una casi estética sucia desde algún lado, que me parecía que ayudaba a contar la historia, y una impronta fuerte desde lo visual, un poco así como el cine de Scorsese, de Los Infiltrados, o la serie de Bourne. Rouge es una película muy vertiginosa, no para. ¿Vos sabés quién era ese tipo? Era candidato a diputado nacional. En 2 horas vamos a tener a toda la policía encima de nosotros buscándonos. La taquilla incide siempre en la postproducción en adelante. Creo que como director uno debería filmar para el espectador, pero ese espectador que es uno, ¿no? Que cuando yo voy al cine y digo, bueno, esta película me gustaría verla. Desde que hice Alguien te está mirando, la fecha cambió mucho. El cine en Argentina y la industria del cine en Argentina, que uno habla de industria y piensa en Hollywood, ¿no? Y nosotros tenemos una industria sui generis. Es el esfuerzo de algunos productores independientes que hacen lo imposible por poder producir sus películas, es el esfuerzo de la mayoría de los directores que nos autogestionamos para poder llegar a hacer una película. Y después hay productoras aisladas en el tiempo, que algunas perduran, otras se van cayendo. Al no existir algo sólido, en todos estos años es más fácil el cambio, ¿no? O sea, depende de las nuevas generaciones que han venido de estudiar de los nuevos institutos de cine, cada uno con diferentes tendencias, y entonces siempre cada 2 o 3 años surge el nuevo cine argentino, y bueno, son los nuevos directores que van haciendo sus obras y que por ahí tienen una impronta un poco distinta a lo que se venía haciendo, pero yo creo que el cambio más grande se va a dar ahora, con todo el nuevo recambio tecnológico. Para hacer una buena película se necesita una buena historia. Con una buena historia uno puede hacer un montón de cosas. Lo primero es destruirla, que es lo que lamentablemente generalmente pasa. O sea, hay que tener mucho respeto por la historia que estás contando, saber la historia que estás contando, qué es lo que querés decir con esa historia, y ser súper respetuoso de lo que querés transmitir con esa historia, porque todo espejito de color que cuente otra cosa o que te distraiga de lo que vos realmente querés decir dentro de la historia que estás contando, hay que dejarlo de lado, y muchas veces uno se deja seducir por esos espejitos de colores y termina haciendo lo contrario a lo que uno pensaba que iba a hacer. Ahora, ¿de dónde surge una buena historia? Las musas, Dios, no sé, la inspiración, cómo viene, de dónde salen. Es dificilísimo saberlo. Me parece que en general las buenas historias surgen de las crisis, de los problemas, o sea, cuando uno está mal es donde mejor genera
genera situaciones, pero la realidad es que el lugar de donde vienen, ojalá supiera, así iría más frecuentemente a buscarlo. Hola, buen día, soy Rodolfo Durán, director de la película Cuando yo te vuelva a ver. El gestor, el mentor de esta película es Pascual Condito. Él me llama hace 3 años porque tenía este proyecto para hacer y buscaba director y bueno, tuvo la gentileza de confiar en mí y a partir de ese guión yo pedí, bueno, para escribir algunas cosas y a partir de eso surgió el proyecto de la película. 4 procedente de Madrid. Hola, hija. Necesito saber de ella, Félix. Ayúdame. Se podría decir que esta es es una historia de las segundas oportunidades. Es la historia de Paco y Margarita que se conocen a los 20 años y tienen un fugaz romance, fugaz porque él se va a España a probar suerte. Ella queda como muy despechada, él le manda cartas, ella nunca las abre y así pasan 30 años cuando Paco vuelve a Argentina a padrinar la boda de un amigo y las casualidades del cine y de los guiones, Margarita está en esa fiesta de casamiento haciendo el catering. No se cruzan ahí, pero su sobrino, el sobrino de Paco, filmó la película, que es estudiante de cine, y luego la ve en el monitor. A partir de ahí se arma ese reencuentro y esta segunda oportunidad de esa historia de amor que a los 60 años lucha por tratar de volver a estar viva. Yo había trabajado con Manuel ya en terapias alternativas. Había un elenco también ya propuesto por Pascual y que a mí me pareció un elenco realmente bárbaro. Yo nunca había trabajado con Ana, pero yo como asistente de dirección de la película El mar de Lucas de Víctor Laplace. La verdad fue bárbaro trabajar con ellos, son estupendos actores. Esta podría decir que es la película que más ensayé. Ensayamos mucho porque ellos tuvieron muchas ganas de ensayar, de meterse en los personajes previamente, ¿no? en la preproducción. Tuvimos 6 semanas de rodaje, se filmó en Buenos Aires y 3 días en Balcarce. Yo creo que no hay ningún director que no quiera tener espectadores. Creo que cada uno tiene su línea de espectadores y la cantidad de espectadores está también delimitada por muchos factores. Uno de ellos es la igualdad de posibilidades. Si vos no tenés igualdad de oportunidades para estrenar una película, la culpa siempre va a tener la exhibición, los cines, porque no te dieron sala. Entonces, si vos tenés la oportunidad de estrenar la película, como intentamos hacer con Cuando yo te vuelva a ver en 12, 15 salas, tenés la oportunidad que la gente se entere que se estrenó su película, verla y ver qué pasa con el público y con la taquilla. Y ahí entonces empezás a saber si realmente fue que tu película no funcionó o funciona con el público. O sea, yo creo que son muchos los factores y que todo el cine, salvo el norteamericano, todo el cine de todos los países, corre con desventajas. Está pasando, hay una etapa como de transición que no se sabe bien hacia dónde nos lleva. Me parece que producir una película hoy es pensar más allá de lo que es la pantalla del cine, porque hoy una película se ve hasta en un celular. Entonces, yo creo que todavía no estamos pensando o explotando bien eso. Seguimos un poco, yo por lo menos sigo un poco pensando en el estreno en las salas y después la cuestión de cómo se difunde la película a través de los canales, la venta a televisión, pero que hay mucha cosa inexplorada todavía. Está el tema que se ha perdido, que es la venta de video home. Creo que se perdió no porque haya películas truchas, es decir, hay películas truchas porque me parece que
no te pueden cobrar una película con la cajita nueva original 90 mangos. Es decir, cuando vos sabés que tiene un costo de $2 o $1. Es decir, esto ha sido producido porque hubo un abuso. Entonces, bueno, ahora ya no tenemos más ese mercado. Entonces, está cambiando mucho y va a seguir cambiando. Ahora ya las proyecciones no van a ser más en 35 milímetros, son en DCP. Pero resulta que hay que pagar un canon a las salas. Entonces, estamos en un momento muy especial, ¿no? Nos faltan más salas que tenemos que defender, como salimos a defender la del Grano, como defendimos en un momento el Gaumont. En general, lo que estoy haciendo es partiendo una idea y pasarla con un guionista y que escriba y que después discutamos, o por ahí yo colaboro en el guión, pero me gusta que escriba otro, por lo menos desde hace 3 películas. Y después lo que tiene que tener es un gran trabajo del director de meterse en ese guión. Porque cuando te entregan el guión, vos decís, uy, el guión está buenísimo, pero tiene que pasar por todo un proceso del director para que lo haga buenísimo a la película. Porque si no, mejor no filmar la película, dejar con el guión ya está muy bueno. O sea, si el director no hace todo ese trabajo de meterse en los personajes, meterse con los diálogos, ver qué locaciones y cómo, que es un trabajo que a mí me lleva 3 meses. Cuando yo sé, bueno, vamos a filmar en octubre, me pongo en junio. Eso necesita, creo, una película. Cuando la película está bien, tenés un buen guión y tenés también mucho trabajo del director, que no es solamente en el set, es mucho antes.